Sánchez, es cirujano general del Hospital Pedro Rebolletti Martins de Salud en el servicio de cirugía de estómago y duodeno, cirujano general de la Clínica Sana del Golf, es miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales, de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, de la Sociedad Portuguesa de Cirugía Mínimamente Invasiva y de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia. Adelante, doctor Sánchez. Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer la invitación a la Sociedad de Cirujanos, que me parece una iniciativa excelente, y aplaudir, lógicamente, la iniciativa de las PEFAM, a cargo del doctor Farfán, que fue mi profesor en el pregrado. Me dio mucho gusto verlo ahora con esta iniciativa. Bueno, el tema que me recomendaron tratar es el tema de abscesos, lo que debemos conocer. Al entender que este capítulo está dirigido a colegas, futuros colegas, que van a tratar esto en su práctica médica habitual, porque al hablar de abscesos estamos hablando de pacientes que les llegarán por emergencia, algunos por consulta externa también. No necesariamente los abscesos vienen por emergencia nada más. Espero que mi capacidad de síntesis sea adecuada para no excederme en el tiempo. Lo que vamos a diferenciar un poco aquí es que tratar los abscesos básicamente de dos maneras. No hay una clasificación como tal, he buscado literatura y sin embargo se tratan de forma separada los tipos de abscesos, pero para el tema que estamos tratando y el público objetivo lo vamos a diferenciar en abscesos de piel y partes blandas y el absceso de órganos y cavidades, y dar pinceladas a algunos que consideramos importantes. ¿Por qué no avanza? Bueno, aquí estamos. Como definición, la cosa es muy simple. El absceso es una colección de pus localizada, secundaria a alguna infección previa. Que si para haber absceso tiene que haber una infección, tiene que haber gérmenes involucrados. Obviamente la etiología puede ser muy variada, pero como concepto me parece que es suficiente. Como les decía, los abscesos lo vamos a diferenciar en este capítulo básicamente de tejidos blandos y órganos y cavidades. Vemos claramente que muchas veces el diagnóstico es evidentemente clínico, porque tenemos un paciente, una paciente con una tumefacción fluctuante, dolorosa, que lógicamente es muy fácil poder determinar que tiene adentro alguna colección, ¿no? Es una imagen típica de absceso, donde se ve un nódulo blanquecino, fluctuante, que está a punto de drenar casi espontáneamente. Sin embargo, vemos que también hay abscesos de órganos y cavidades, vemos un absceso pulmonar, vemos un absceso cerebral, vemos un absceso de las glándulas sebáceas del párpado, ¿no? Entonces, la verdad que donde puede entrar un germen se puede formar un absceso. En relación a los abscesos de partes blandas y infecciones cutáneas, de acuerdo a la localización recibirán un nombre. Esto realmente es básicamente teórico porque está claro que hay muchas infecciones que pueden involucrar más de una localización, ¿no? Entonces, es simplemente para tener y hacer un diagnóstico quizás un poquito más fino de las zonas a las que afecta, ¿no? El limpético, básicamente en pediatría, lo vemos, afecta a la epidermis, el ectima, también afecta a la dermis, foliculitis o antrax, de acuerdo a lo superficial o profundo, al folículo piloso, la hidrosadenitis, pienso que ha sido poco valorada, ¿no? Hablaremos un poco de eso también más tarde. La celulitis, que es muy frecuente verla, linfangitis, paroniquia, fasciitis, etc. Vemos aquí algo que van a ver con seguridad en la práctica diaria, ¿no? El paciente viene con dolor en el borde cutáneo unguial, puede tener o no signos infecciosos como se ve, enrojecimiento, y lo que se evidencia es una pequeña zona, puede ser poca, puede ser mucha, blanquecina, donde es evidente que hay una colección purulenta. Los dedos, particularmente, al tener poco espacio para poder distenderse, basta una pequeña cantidad de pus, es suficiente para drenarla. O sea, tenemos que drenarla de todas maneras para, primero, aliviar el dolor se alivia bastante con el drenaje, y para obviamente
curar el problema, ¿no? Que vamos a ver después, el uso de antibióticos en los abscesos tiene sus indicaciones concretas, no todos los van a necesitar, pero el drenaje siempre es fundamental. Pacientes con algunas patologías de fondo que no van a evolucionar adecuadamente, vemos como una paroniquia como esta puede acabar en una infección severa de partes blandas de todo el dedo, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, son debridamientos extensos porque todo tejido infectado es un excelente medio para el crecimiento de bacterias, entonces todo tejido infectado debe removerse. Y bueno, una cosa relativamente pequeña puede acabar en un procedimiento quirúrgico bastante agresivo, paroniquia o panadizo. Aquí sí quería un poquito hablar de este tema. Básicamente, una paciente, sexo femenino, joven, 20-25 años, que viene con una tumefacción en la axila. Y bueno, esto es lo que vemos al examen físico. Es un nódulo enrojecido, doloroso, que al tacto pues, es fluctuante, por lo que consideramos que debe tener alguna colección. Habitualmente, ¿qué se hace con esto? Lo diagnosticamos como una foliculitis, como un absceso cutáneo, lo drenamos si es que hay colección y le damos un antibiótico y lo mandamos para casa. Pero ¿qué pasa? Esta misma paciente la vemos después de unos meses y resulta que tiene una evolución que no esperábamos. Vemos varios orificios que seguramente han sido objetos de drenajes en más oportunidades por otros colegas, pero que acaba sin tratarse, ¿no? Entonces, estas cirugías, bueno, acá estamos hablando de otra zona, pero es la misma patología, puede acabar con cirugías extensas, con colgajos, con injertos, porque la patología lo amerita, ¿no? Estamos hablando de la hidrosadenitis supurativa. Es una reacción inflamatoria exagerada frente a una infección del folículo piloso y las glándulas apocrinas, ¿no? Básicamente se localizan en las axilas, en las ingles, puede darse en la cara, en la espalda, a veces en el pecho, en la región sacrocoxígea, ¿no? Entonces, es importante valorar estos casos porque muchas veces tratamos nada más la complicación, que es el absceso. Sin embargo, la patología de fondo está siendo un poquito abandonada, ¿no? En nuestro medio quizás no es tan frecuente, pero me parece ya verlo cada vez más seguido. En países de población con raza caucásica sí es más frecuente, tanto así como, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué la menciono? Porque se ha visto que hay una mayor frecuencia de esta entidad, la hidrosadenitis supurativa, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Parece que comparten algún factor etiológico, una predisposición genética probablemente a ese tipo de reacción, ¿no? Tanto así que el tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal, como son los medicamentos antifactor de necrosis tumoral, también se ha visto con una mejoría importante de la hidrosadenitis supurativa, ¿no? Estos casos, cuando se sospeche, hay que derivarlos al dermatólogo, que es básicamente el que lo trata con terapia biológica, con cuerpos y tratamiento pues, sistémico agresivo, porque las secuelas pueden ser bastante graves, estamos hablando de gente joven. Esta patología también la vamos a ver con frecuencia, vemos un paciente de edad media, donde la zona sacrocoxígea consulta por la aparición de dos orificios que a veces duelen un poco y que drenan algún líquido seroso, a veces purulento, a veces hemorrágico, crónico ya de algún tiempo que le incomoda, ¿no? Entonces, eso lo veremos más que todo en la consulta externa. ¿A emergencia qué va a llegar? A emergencia va a llegar la complicación. Esa misma patología se infecta, se llena de pus y se forma un absceso, ¿no? En este caso es fácil diagnosticarlo. Basta con verlo, tocarlo, el paciente viene con dolor, eso viene a la urgencia siempre. El tratamiento, lógicamente, es el drenaje, hay que hacer una incisión y vamos a ver que pues, sale una cantidad de pus de acuerdo al tamaño del absceso. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos tratando aquí también la complicación de una patología, ¿no? Aquí podemos ver cuál es la fisiopatología de esta entidad. Estamos hablando del quiste peritoneal, el sinus peritoneal o el quiste sacrocoxígeo. Esto sí viene con frecuencia a la emergencia, como en la segunda foto, este absceso del quiste. Se trata pues de una cavidad que contiene pelos y que tiene un trayecto que se dirige hacia la piel. Es un trayecto fistuloso y lo que vemos en la imagen primera es el orificio externo de la fístula, ¿no? Por lo tanto, nosotros en emergencia
el que lo ve en emergencia trata la complicación, pero es importante la orientación del paciente. Aquí hemos tratado la complicación, pero hay que referirlo a la consulta de cirugía para hacer el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es la extirpación del quiste con su porción de piel. También la piel justamente está afectada por la fístula y tiene que sacarse todo el tejido comprometido. Vemos que se deja un lecho cruento, podría ser bastante grande. Habitualmente se deja para cicatrización por segunda intención, que puede ser largo, algunas semanas o meses, dependiendo del tamaño. Segunda intención, como le dijo el doctor Ceballos, es una cicatrización que el propio cuerpo lo da, va a rellenar toda esa cavidad poco a poco con curaciones. La verdad que es poco incómodo, no sé si decir limitante, pero bueno, ese es el tratamiento, digamos, más comúnmente practicado, ¿no? A veces también se hace tratamiento, bueno, así hay que sacar la piel con el orificio que está comprometido y el quiste, sale todo en conjunto y se hacen colgajos de rotación para poder cubrir el defecto. Y quedaría pues cubierto de primera intención, lógicamente una cirugía más, más avanzada, más desarrollada, con más trabajo. Estamos viendo que aquí tiene un DREN también por la manipulación que se ha dado, puede provocar hematomas o seromas y nos ayuda a controlar ese drenaje, ¿no? En las infecciones de partes blandas tenemos un examen auxiliar que es accesible, que es barato, lo tenemos prácticamente en todas las urgencias, que es la ecografía, ¿no? La ecografía de partes blandas, hoy en día hay traductores que son muy, muy buenos. Lógicamente, como toda ecografía es manipulador dependiente, ¿no? Por lo tanto, es importante tener un ecografista de confianza que nos va a determinar la, la ecografía, ¿no? La ecografía, pues, que se ven unas imágenes generalmente esféricas ovoidales acompañadas de bordes irregulares y en la periferia vemos una hiperemia, ¿no? Este es un Doppler donde vemos que hay circulación sanguínea en la periferia del absceso. Y si por el contrario viéramos mucha circulación, muchos de estos colores dentro de la cavidad esta, pensaríamos que probablemente el absceso está en formación, sería lo que se llama un flemón, que hay que saber diferenciarlo, porque si el tratamiento es drenarlo, pues al punzar o al cortar un flemón, podemos tener alguna mala experiencia también. Por ejemplo, un paciente viene con el antecedente de haber sido operado de una prótesis de cadera con mala evolución. ¿Qué quiere decir mala evolución? Pues obviamente que hay dolor, hay limitación funcional, probablemente haya fiebre, y le sacamos una radiografía. ¿Qué es lo que se va a ver? Lo que se va a ver es una imagen con esta zona más oscura, cerca de la prótesis. Quiere decir que hay gas en la zona circundante a la prótesis. Si le sacamos la tomografía, vemos que esta cantidad de gas, la que está aquí oscura, es mayor, ¿no? Obviamente es una infección de la prótesis, que es una complicación severa. El tratamiento normalmente es retirar la prótesis, hacer curaciones, asegurar la esterilidad de la zona para después volver a insertarla, ¿no? Paciente que viene con tumefacción en el cuello, importante, dolorosa, febril, le sacamos una imagen y vemos claramente, en la primera se esboza aquí el absceso, una colección un poquito más oscura, sin embargo alrededor hay una zona más inflamatoria. En un corte diferente se ve mejor la colección, y aquí se ve, la colección es importante, en estos casos, bueno, como en todos, pero aquí es más importante asegurar un drenaje, porque a veces por el crecimiento del absceso puede provocar desobstrucción hasta de la vía respiratoria. El absceso glúteo es una entidad que también se va a ver con frecuencia. Muchos pacientes tienen como antecedentes de haber recibido inyecciones repetidas por antiinflamatorios, de repente antibióticos, y en la medicina alternativa, bueno, las inyecciones de productos bueno, yo no tengo conocimiento mayor del efecto que puedan hacer, pero si vienen pacientes con esos antecedentes de haber recibido inyecciones y con dolor, obviamente, en el glúteo, a veces fiebre. Si el absceso es superficial, pues lo vamos a poder palpar, notar, pero si no, vamos a necesitar una imagen, ¿no? Que la primera siempre será una ecografía,
y si cabe la necesidad, pues alguna tomografía, ¿no? Como vemos aquí, ¿qué notamos en esta primera imagen, ¿no? En el lado derecho vemos un aumento de volumen respecto al izquierdo, o sea, algo está pasando aquí en la zona donde le duele. Aquí se esboza una imagen un poquito más oscura, donde ya parece ser una colección, y en la de abajo se ve un poquito más claro la colección, ¿no? Es importante esto por más de que podamos hacer el diagnóstico rápido de la colección, porque una ecografía nos puede decir la distancia que hay entre la piel y la colección, para saber si la punción que hacemos no va a ser muy profunda o muy superficial. Muchas veces nos pueden hacer un marcaje de la zona exacta del absceso, ¿no? Y por otro lado, el volumen. Es importante el volumen porque también es bueno saber que se está drenando, quizá no todo, pero la gran parte del absceso, ¿no? En esta imagen también sería bueno aprovechar cómo se alteran las partes blandas, ¿no? Vemos aquí, esto es normal, y aquí hay una imagen diferente, ¿no? Es una infección, probablemente hay una celulitis también en la zona del glúteo. Como decía, el diagnóstico del absceso generalmente es clínico, es sencillo. El tratamiento es básicamente el drenaje, ya veremos un poquito más adelante el uso de antibióticos cuando está indicado, pero llegarán a nuestras manos también pacientes en los que hay una mala respuesta al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Lo drenamos y el paciente regresa porque sigue mal o aparentemente mejoró y regresa con el absceso en el mismo lugar, o sea, una recidiva del absceso. Vamos a ver pacientes con cada vez más frecuentes inmunosuprimidos, ¿no? Diabéticos, insuficiencia renal, VIH, usuarios de corticoides crónicos, el obeso mórbido, paciente oncológico, de quimioterapia, ¿no? Neutropénicos, son pacientes susceptibles a que probablemente no van a ir con el tratamiento habitual, que sería nada más un drenaje, ¿no? Los pacientes hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que se hace normalmente en esos pacientes? Pues hay que solicitar probablemente un cultivo del absceso, la sensibilidad, o sea, el antibiograma, y muchas veces hasta un estudio histológico, porque muchas veces el absceso es nada más la presentación clínica de patologías más graves, ¿no? Obviamente, si hay una afectación sistémica, hay que hacer un hemocultivo porque las bacterias en principio ya estarían circulando por la sangre. Hay que considerar que el factor más importante para la infección de piel y las partes blandas es la integridad de la barrera cutánea, ¿no? La piel obviamente es un método de aislamiento térmico y de agentes del medio ambiente para que no puedan ingresar a nuestro cuerpo. Obviamente, tener una piel sana va a protegernos de infectarnos fácilmente contra cualquier virus. Pero si vemos patologías en las que está alterada la integridad de la barrera cutánea, vemos aquí una dermatitis atópica, apenas tiene una alteración de esa barrera, pero suficientemente para que pueda ingresar gérmenes y bacterias. Casos extremos, por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson, donde vemos esta reacción exagerada al uso de algunos antibióticos, donde se ve pues, una disrupción severa de la barrera cutánea y, lógicamente, el ingreso de gérmenes va a ser muy fácil, ¿no? El doctor Ceballos trató el tema de las heridas y sí que es un tema largo, es un tema importante. A veces uno con el afán de que la herida quede bonita, pues puede hacer un cierre como el que vemos aquí, ¿no? Que es totalmente hermético. Posiblemente fue una herida traumática, que como he escuchado en la charla anterior, se considera una herida contaminada y que tiene que dejarse pues algún espacio entre los puntos para que pueda haber algún drenaje, ¿no? O sea, va a salir un líquido ceroso, ceremático, contaminado, ¿no? Pero si hacemos un cierre como el que vemos en esta fotografía, no hay ningún tipo de drenaje y lo más probable es que esta herida acabe infectándose. Aquí la vemos ya enrojecida y posiblemente si no tratamos adecuadamente este problema, podría acabar en algún absceso también. Hablé un poco de los cuerpos extraños. Cuerpos extraños también pueden ser la etiología de los abscesos. En esta radiografía vemos una imagen entre el tercer y cuarto metacarpiano, una imagen pequeña que podría corresponder a una esquirla metálica, ósea, dependiendo del antecedente del paciente. Ojo que muchas veces el paciente no recuerda ese antecedente. Uno le puede preguntar, ¿te caíste? ¿Te entró una espina? Y el paciente podría olvidarse y negarlo, ¿no? Pero es importante saber que
la manifestación clínica de un absceso provocado por algún cuerpo extraño puede ser bastante tiempo después del incidente, ¿no? Inclusive años, si es que el cuerpo extraño ha quedado pues, alojado en el organismo, ¿no? La virulencia de microorganismos, lógicamente, no va a ser igual los bichos, las bacterias que tenemos en la comunidad, o si vamos al hospital por algún motivo, imagínense que entramos a los cuidados intensivos, las bacterias que están en el ambiente son las bacterias mucho más agresivas, resistentes a antibióticos, que si por A o B tenemos la mala suerte de que ingresen o penetren la barrera cutánea, pues el cuadro va a ser diferente, ¿no? Ya hablamos de los cuerpos extraños, traumatismos, bueno, obviamente las heridas, traumatismos van a ser la mayor parte contaminadas, y si no hay un tratamiento adecuado, o el paciente no es un paciente que pueda responder bien, podría acabar también en este tipo de infecciones de abscesos. Cirugías o procedimientos previos, como visto acá, y lo del foco infeccioso cercano o a distancia. Esto quería recalcarlo porque en el caso de la fotografía que pusimos de la prótesis de cadera, esa infección pudo haberse debido a una caries dental. Cuando hay una cirugía programada y va a haber la colocación de un objeto protésico, prótesis de cadera, un injerto en la aorta, una malla para una hernia, son cirugías programadas. El paciente tiene que entrar a la sala de operaciones en las mejores condiciones posibles, desfocalizando cualquier punto infeccioso a distancia, ¿no? Hay la tendencia de que el paciente no tenga ni siquiera, no sé, hongos en las uñas, que los dientes estén bien tratados, ¿no? Para que disminuir este riesgo que podría darse, ¿no? Como hemos visto, es catastrófico que infecte una prótesis. Signos de gravedad, ¿no? O sea, la mayor parte de abscesos que vamos a tratar van a ir muy bien con un drenaje, a veces antibiótico, y con curaciones, y bueno, la cicatrización por segunda intención, que es lo que va seguido al drenaje de un absceso. ¿Cuándo tenemos que parar un poquito las antenas y estar más atentos, ¿no? Si el paciente viene con un dolor desproporcionado a los hallazgos físicos, el paciente dice, doctor, tengo un dolor en el glúteo intenso, francamente muy intenso, lo examinamos y no vemos nada. He visto muchas veces casos en los que el paciente viene con un dolor perianal, que vamos a hacer un poco también eso, y se ve de repente pues, un plicoma o una pequeña hemorroides, y pensamos que ese es el motivo, le damos su pomadita, un analgésico, y mandamos para casa. Como vemos, uno de los signos de gravedad es la rápida progresión. Si sucediera eso que le estoy comentando, el paciente por A o B es diabético, inmunosuprimido, toma corticoides, usa quimioterapia, etcétera, podría regresar al día siguiente en un shock séptico porque probablemente tenga un absceso perineal profundo que no lo supimos detectar, y el cuadro es diferente, es trófico realmente, ¿no? Tenemos una imagen donde vemos gas en los tejidos. La formación de gas es porque hay bacterias anaerobias. El cuadro pinta mal. Necesita un tratamiento agresivo urgente. Lógicamente, un paciente séptico con compromiso sistémico, que le aumenta la creatinina, baja el bicarbonato, leucocitosis o leucopenia, PCR mayor de 20, pues tendríamos que ingresarlo, hospitalizarlo, monitorizarlo, porque esos pacientes pueden descompensarse rápidamente. El tratamiento de elección de una ausencia de partes blandas es el drenaje, como les dije, más curaciones periódicas hasta el cierre por segunda intención. Dependiendo del tamaño, ¿no? Lógicamente, se hace el drenaje, se lava con agua. Hemos visto que el isodine tiene participación en los gérmenes de Staphylococcus aureus resistentes, cada vez se ve con más frecuencia. Y el cierre va a ser por segunda intención. Entonces se va a rellenar solito y va a acabar cicatrizando el paciente con curaciones en casa. El drenaje puede ser en la sala de urgencias y a veces en sala de operaciones. Vamos a ver, depende de qué. Vamos a hacer aquí un manejo del ambulatorio de lo que vendría a ser la infección de tejidos blandos, ¿no? Quiere decir, el absceso muchas veces viene acompañado de celulitis, ¿no? Si hay una celulitis importante, un paciente de repente febril o con leucocitosis, algún dato que nos pueda llamar más la atención que además del absceso, probablemente vamos a necesitar darle antibióticos, ¿no? La mayor parte de pacientes, primero o segundo episodio, en ausencia de comorbilidades significativas. Pequeño absceso, una paroniquia, ¿qué hacemos, no? Con un poco de celulitis, vamos a darle cobertura antibiótica empírica para el estreptococo beta hemolítico y el Staphylococcus aureus no meticilin resistente. El tratamiento sería cefalexina vía oral, lógicamente el tratamiento va a ser oral, y dicloxacilina o dicloxacilina también vía oral.
¿no? Suficiente para eso. Perdón. En el caso de infección en pacientes con comorbilidades importantes, hemos visto ya esos pacientes que hay que tener mayor cuidado, o que tienen comorbilidades importantes, predisponentes, o episodios recurrentes de infección en pacientes con historia conocida de Staphylococcus aureus meticilin resistente. Como les decía, esta bacteria se ve cada vez con más frecuencia, y si no la tomamos en cuenta podemos equivocarnos en nuestra cobertura antibiótica, porque lógicamente el esquema va a ser diferente. Cobertura empírica para estreptococo beta hemolítico, Staphylococcus aureus meticilin resistente, el régimen sugerido: clindamicina, 150-300 miligramos cada 6 horas, penicilina 500 miligramos cada 6 horas, o uno o el otro, más trimetoprim, sulfamethoxazol. Hemos visto que estos medicamentos realmente casi no se usan, pero sin embargo todavía se ven en las guías que tiene una intervención importante en Staphylococcus aureus meticilin resistente, o la doxiciclina en dosis terapéuticas, ¿no? Y oral cada 12 horas durante 7 a 10. Vamos a ver aquí un pequeño resumen de lo que es las guías de consenso que hicieron la última en el 2018 de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, y también participó la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, donde dan la pauta un poco qué es lo que tenemos que hacer según la guía, ¿no? Un absceso simple, como les decía, un furúnculo superficial, incisión y drenaje, no es necesario el antibiótico. Abscesos complejos, profundos, perianales, pacientes drogadictos por vía parenteral, estos pueden inyectarse a la vena pues, con agujas contaminadas, utilizadas, etc. Puede provocar émbolos sépticos que pueden llegar, como vimos en una imagen, a formar un absceso cerebral, un absceso pulmonar, ¿no? Hay que dar antibióticos si vemos signos sistémicos de infección, inmunosuprimidos, nuevamente lo mismo, pacientes con alguna comorbilidad importante, ¿no? O que haya absceso con celulitis significativa. Esto también es más o menos frecuente de ver, ¿no? Como les decía, aumento de la frecuencia del Staphylococcus aureus meticilin resistente. El tratamiento, vemos nuevamente aquí, trimetoprim, sulfamethoxazol, o clindamicina bioral por 7 días. Esto cuando es ambulatorio. Cuando el paciente tiene datos para ser hospitalizado, el que más se usa de lejos es la vancomicina. Está indicado el linezolid, daptomicina o la clindamicina endovenoso durante 7 a 14 días. Se han visto datos que pueden apoyar también al tratamiento de cuándo dar antibióticos. Si el eritema es mayor de 2 centímetros, ¿no? Si el mayor de 2 centímetros, está indicado el antibiótico. Se empezaron a hacer metaanálisis para saber realmente cuándo dar antibióticos, sospechando de que hay Staphylococcus aureus meticilin resistente, porque si se ve con tanta frecuencia, quizás debamos darlo con más frecuencia también el antibiótico, ¿no? En el 2016 se hizo también un estudio donde se vio que se llevó a cabo la curación completa del absceso con este tipo de bacteria en 7 a 14 días en el 80% de pacientes que recibieron trimetoprim sulfamethoxazol versus el 73% de pacientes con placebos, solo fueron drenados, ¿no? Esto tiene una significancia estadística importante, por lo tanto, la recomendación sería dar antibiótico cuando hay sospecha, o en todo caso, si es que es un cultivo, la certeza de que haya esta bacteria involucrada, ¿no? En 2017 se hacen estudios también donde se ve que los abscesos menores de 5 centímetros curan tiempo más o menos prolongado, dándoles clindamicina 83%, dándoles trimetoprim sulfamethoxazol 82%, y placebo 69%. Nuevamente, significado estadístico, por tanto, sí aconsejan dar antibióticos. Uso de antibióticos en infección de partes de piel y tejidos blandos, purulenta, si es que hay reacción inflamatoria sistémica, inmunosupresión, mayor de 5 centímetros. Vemos que esto del tamaño acaba por ser un poquito subjetivo, ¿no? No lo tenemos tan claro. Si hay celulitis extensa, en todo caso, es más importante, más que el tamaño propiamente dicho, y la recurrencia post-drenaje, eso es muy importante. Si el paciente regresa por un absceso ya drenado, hay que pensar que algo más está pasando. Quizás es un paciente malo, o sea, inmunosuprimido, con algo que no le sepa hacerse defender, o quizás es la manifestación clínica, pues, de un tumor, ¿no? De algo más que no lo estamos reconociendo en su momento.
Stafilococo aureus meticilin resistente fue el agente etiológico principal de infecciones purulentas. Las infecciones de partes blandas las diferencian básicamente en purulentas, no purulentas, y en el caso de purulentas, que es el tema de ahora, se ve que en el 60% de casos el tratamiento empírico fue inadecuado por no haber pensado en esta. Buscar la etiología cuando hay abscesos recurrentes, ¿no? Hemos hablado de la hidrosadenitis, pues recurre, absceso en la axila, otro absceso por allá, fístula entre nódulo y nódulo, eso es típico de la hidrosadenitis. El pilonidal también regresa hasta que no saquemos el quiste, pues va a seguir apareciendo cuadros de abscesos recurrentes. Cuerpos extraños. En el caso de un cuerpo extraño, sí hay que dar mucho cuidado porque muchas veces el paciente, sabiendo que tiene un cuerpo extraño, viene a la urgencia con su absceso, le drenas y va a querer que le entregue su cuerpo extraño. O sea, él tiene una obsesión porque le saques el cuerpo extraño. Después de mucho tiempo de haber entrado un cuerpo extraño al organismo, uno con la mejor intención del mundo puede echárselas a buscar y acabar en problemas, ¿no? La idea es drenar el absceso y si por ahí sale el cuerpo extraño, perfecto, y saldrá en algún momento, ¿no? Pero hay que persuadir al paciente que lo debe entender. A veces piensa que no lo haces porque no sabes, pero la verdad que no es conveniente. Puede ser también, como les decía, tumores, un tumor de fondo que provoca abscesos recurrentes, ¿no? En esos pacientes deben drenarse y hacerse cultivo temprano. De repente es una bacteria diferente a la habitual que hay que tratarla y no la estábamos pensando. Tratamiento habitual, 5 a 10 días con tratamiento contra el patógeno aislado. Y esto tiene un grado de recomendación pobre, pero cada vez se escucha más, que es la descolonización de la mucosa nasal, 5 días con mupirocina intranasal en aquellos pacientes en los que se sabe que son portadores de esta bacteria. Todavía no se ha visto una respuesta, o sea, no se ha visto una disminución de la frecuencia de infecciones por estafilococo aureus meticilin resistentes en pacientes en los que se haya hecho la descolonización de la mucosa nasal con este antibiótico. Rápidamente esto, manejo de las infecciones de tejidos blandos, como les decía, purulentas y no purulentas, vamos nosotros a lo nuestro, purulentas, puede ser leve, moderada o severo, en el leve, incisión y drenaje suficiente, moderado, incisión y drenaje, también hay que hacerle cultivo y sensibilidad, el antibiograma, ¿no? El tratamiento empírico, trimetoprim, sulfametoxazol o doxiciclina. Una vez que sale el resultado del cultivo, del antibiograma, se hace la definición del tratamiento, que básicamente va a ser cicloxacilina o, trimetoprim, sulfametoxazol en caso que sea resistente a la meticilina, y si es sensible, con la dicloxacilina o la cefalexina va a ser suficiente. En caso que sean severos, siempre incisión y drenaje, cultivo y antibiograma, el tratamiento empírico, vancomicina, daptomicina, linezolid, y bueno, los antibióticos que son menos usados. Tratamientos, una vez que se define la bacteria, ver el tratamiento empírico del meticilin resistente, que lo vemos aquí, siempre involucrado el trimetoprim, sulfametoxazol, y si es sensible, la cefazolina o la clindamicina o la nafcilina, que también puede ser. Esto muy rápidamente, pasamos a los abscesos de órganos y cavidades, paciente que viene, de repente obeso, diabético, con una gran tumefacción en el abdomen, dolor, fiebre, ya vemos alteraciones en la piel superficial, le sacamos una imagen y vemos una colección con gas dentro del abdomen que se está visualizando hacia la pared. O sea, este es el caso de una diverticulitis simoidea complicada. El tratamiento tiene que ser drenaje, podría ser percutáneo, podría ser quirúrgico, dependiendo de las condiciones del lugar donde estemos. Pero es importante hacerlo para poder comenzar a tratar a este paciente, ¿no? Paciente con dolor abdominal y fiebre, la imagen, vemos esta imagen en el hígado, tiene una colección hipocogénica, drenaje percutáneo idealmente si es que se puede, si por algún motivo no se puede porque no hay ventana, no hay condiciones, etcétera, se hace el drenaje quirúrgico, que puede ser laparoscópico si el paciente está estable, que muchas veces es muy satisfactorio, y si el paciente está inestable, pues solo nos queda la cirugía incisional, entrar, drenar el absceso para tratar al paciente. Bueno, esto ya más o menos lo hemos visto ya. Esto también vendría a ser básicamente para los sesos de cavidades. Ecografía dice acá, pero últimamente más en la tomografía. Básicamente nos interesan los coleccionados, ¿no? Menos de 5 centímetros van a tratamiento médico en general, como norma general, ¿no? No hay que tomarlo a pie juntillas. Si hay fracaso en el tratamiento médico, iría a drenaje, idealmente percutáneo, y si no, quirúrgico. Si son más de 5 centímetros, va a drenaje percutáneo, y si son complicados, generalmente van a cirugía abierta.
Paciente antecedente de apendicectomía hace 2 semanas, dolor renal, fiebre, sacamos una tomografía y vemos una colección en la fase derecha, en la que es un absceso residual post-apendicectomía que debe ser drenado. Paciente antecedente de litiasis urinaria, infecciones urinarias a repetición con mala evolución, una imagen y vemos un absceso en el riñón derecho. Lo último ya para acabar, un tópico rapidito del absceso perianal. El absceso perianal también es una patología frecuente. Se trata de una colección purulenta que tiene su origen en la glándula anal, el origen criptoglandular. Vemos aquí la glándula anal y la cripta anal. A este nivel tiene el origen este tipo de absceso. Hay que ver aquí los reparos anatómicos, ¿no? El esfínter anal externo y el esfínter anal interno. Esto es muy importante para saber qué tenemos enfrente y qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en una sala de urgencias. Causas, cuerpos extraños, traumatismos, enfermedad inflamatoria intestinal, es cierto, poco frecuente, pero cada vez se ven un poco más casos. Podría tener un cuadro de fondo, tumores, procesos infecciosos, secuelas de radioterapia, sabe que la radioterapia provoca unas quemaduras en los tejidos que pueden disminuir la irrigación sanguínea y ser más fácil de infectarse. Fracturas anales que también rompen la barrera cutánea y pueden acabar con abscesos perianales. Vemos aquí la localización de los abscesos. La mayor parte son abscesos perianales, cerca al borde cutáneo, ¿no? Y dependiendo de la relación con el esfínter, podemos tener intraesfinteriano, entre esfínter interno y esfínter externo, absceso isquiorrectal, absceso supraelevador profundo y el absceso submucoso. ¿Qué hacemos con esto en la sala de urgencia? ¿Cuáles tenemos que drenar? Solamente los perianales en la sala de urgencia. Siempre y cuando el paciente no se vea tóxico, no hay factores de riesgo, no parece ser un absceso complicado, y si el paciente es cooperado, ¿no? Porque está claro que vamos a poner anestesia local, pero cuando hay un absceso, el pH de la zona disminuye, la anestesia no va a funcionar adecuadamente, esto va a doler. Entonces, si el paciente es colaborador, pues lo podríamos hacer, y si no, pues hay que llamar al cirujano para que lo haga en... la clínica de esta entidad es una apoplejía intensa. Aquí es lo que les decía al inicio. De repente vemos al paciente y que encontramos de repente un picoma, una hemorroides pequeñita, y desvalorizamos el síntoma y lo mandamos para su casa, ¿no? Ojo, si el paciente tiene un dolor desproporcionado a los hallazgos físicos, obviamente hay que hacerle una imagen. Es posible que tenga un absceso perianal profundo, ¿no? Y lógicamente por fuera no lo vamos a ver, ni tocar. Un tacto rectal puede ayudar, sí, pero el paciente va a tener mucho dolor, probablemente no va a aceptarlo. Entonces, para eso vienen las imágenes. Supuración puede haber, tumoración, como les decía, dependiendo de la zona, recorraje a veces, fiebre, escalofríos, leucocitosis, si es que ya hay un compromiso sistémico. Aquí ya más fácil, ¿no? Es evidente, una tumefacción brillante, la piel está estirada, en la zona más blanquecina, es un absceso perianal, pues, imagen como una ecografía, vemos en la zona inferior, esta zona hipogénica, donde se ve que hay una colección. La tomografía vemos aquí, gas también en la zona perianal, perdón, y en esta vemos también más claramente esa zona, también con algo sólido, un poco heterogéneo, y la alteración en la grasa glútea, ¿no? Que también hay área de células. El tratamiento es el drenaje. Una vez que va a salir de operaciones, con anestesia raquídea, pues ya hacemos un drenaje adecuado. El drenaje también tiene sus indicaciones por dónde hacerlo dependiendo de la localización, ¿no? Vemos cómo sale la secreción purulenta, que bueno, hay que cultivarla también, y de acuerdo a eso hacer el tratamiento final. Por ejemplo, si es un absceso interesfinteriano, el drenaje es conveniente hacerlo a través del canal rectal, porque aquí tenemos el esfínter externo. Nosotros intentamos drenarlo por acá, es probable que dos cosas, que dañemos el esfínter externo y provoquemos una incontinencia en el paciente, y segundo, que provoquemos una fístula más compleja, porque ¿cuál va a ser la complicación más frecuente de los abscesos? Las fístulas perianales, que pueden ser simples, pero pueden ser francamente complejas, de muy difícil manejo. En este caso, vemos que está por fuera del esfínter externo, a pesar que tenga una comunicación hacia adentro, el drenaje sí puede ser por la piel, ¿no? Entonces siempre hay que ver en qué lugar nos encontramos para saber por dónde vamos a drenar. Lo que le dije, las complicaciones, las fístulas, dependiendo de dónde se formó el absceso y por dónde se drenó, pues vamos a tener superficiales, interesfinterianas, supraesfinterianas o extraesfinterianas. El tratamiento, localizar el orificio externo, el orificio interno, abrir la fístula, limpiarla,
y dejar que cicatrice por segunda intención. Bueno, he tratado de ser un poquito, resumir una patología frecuente pero bastante amplia. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Sánchez.